cuando mi hijo nos abandonó a mi esposo y a mí en una cabaña derrumbada en las montañas de Oaxaca, dejando solo 3 latas de frijoles y una nota que decía, ya no puedo más, entendí por primera vez en 68 años lo que era ser tratada como basura por mi propio hijo. 6 semanas después, comprendí todo. La casa que pagué durante 30 años había sido vendida para salvar su negocio. A mi nieta le dijo que sus abuelos no querían verla. Y yo, una maestra querida durante décadas, ahora era, según él, una carga inútil. Soy Rosa María Méndez Vargas. Tengo 68 años. Mi esposo Miguel, de 70, carpintero por 40 años, también fue visto como inservible. Sacrificamos todo por Eduardo: hogar, dinero, salud y dignidad. ¿Y qué recibimos? Abandono. Si al ver esto piensas, estoy vieja, ya no valgo nada. Soy una carga para mis hijos. Mi vida ya terminó. Detente. Estás equivocada. Tu vida no ha acabado, apenas está por florecer. Y el próximo capítulo puede ser el más brillante que hayas vivido. Este es el camino en el que recuperé un hogar, una familia verdadera y a mí misma. Y si yo pude, tú también puedes. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como siempre. No porque quisiera, sino porque había aprendido que era mejor ser invisible en esta casa. En el cuarto que Eduardo nos había dado, un antiguo almacén convertido en dormitorio, Miguel todavía dormía. O al menos fingía dormir. Ya no roncaba como antes. Creo que el silencio se había metido dentro de él también. Me vestí en la oscuridad, sintiendo cada uno de mis 68 años en las rodillas que crujían. Las manos me temblaban un poco al abrocharme la blusa. ¿Nervios? ¿Edad? Ya no sabía distinguir. La cocina estaba fría cuando entré. Puse el café a calentar, moviéndome como un fantasma, tratando de no hacer ruido. Cada mañana era lo mismo. Levantarme antes que todos, preparar el desayuno, demostrar que todavía servía para algo, que no era solo una carga, pero por más que trataba, nunca era suficiente. Rosa, la voz de Leticia me sobresaltó. Ni siquiera la había escuchado entrar. Otra vez hiciste ruido tan temprano. Necesitamos dormir. Lo siento, mija, susurré, aunque sabía que el café no hacía ruido. Solo estaba, y ayer dejaste platos en el escurridor. Esta es mi cocina, Rosa. Necesito que respetes mis espacios. Asentí, tragándome las palabras que querían salir. Esta fue mi cocina primero. Te enseñé a cocinar en una cocina como esta. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Leticia tomó su teléfono de la mesa. Nunca lo soltaba. Y salió sin mirarme. Escuché su voz en el pasillo, hablando con alguien. Siempre hablando, siempre planeando algo que no incluía a personas como yo. Encontré a Miguel en la sala, sentado en su silla junto a la ventana. Miraba la calle con ojos vacíos. Esas manos que antes construían muebles hermosos, ahora descansaban inmóviles sobre sus piernas. ¿Dormiste bien?, le pregunté, aunque sabía la respuesta. Sí, mintió. Me senté a su lado en silencio. 45 años de matrimonio me habían enseñado a leer su silencio. Él también se sentía inútil. 2 ancianos ocupando espacio en la vida de su hijo. Cada mañana me despertaba preguntándome si hoy sería menos carga para mi hijo. Cada noche me dormía sabiendo que había fallado. Más tarde, mientras limpiaba la sala, otra tarea que nadie me había pedido, pero que hacía de todas formas, escuché voces en el cuarto de Eduardo y Leticia. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir así, decía Leticia, su voz tensa. Son un gasto constante, Eduardo. Y tu madre siempre está ahí, mirándome, juzgándome. Lo sé, respondió Eduardo. Y mi corazón se apretó al escuchar la resignación en su voz. Tal vez. La cabaña. ¿La cabaña? Leticia sonaba interesada ahora. ¿Tu tío Roberto's cabaña en Oaxaca? Pensé que estaba abandonada. Lo está, pero podría ser una solución. Temporal. Solo hasta que... Sus voces se hicieron más bajas y no pude escuchar más. Pero había escuchado suficiente. La cabaña. Mi corazón, tan cansado últimamente, dio un pequeño salto.
Eduardo estaba pensando en nosotros, planeando algo, tal vez un lugar donde pudiéramos estar sin ser una carga, un lugar para nosotros. Esa noche, mientras Miguel dormía, sonreí en la oscuridad, una cabaña en Oaxaca, aire fresco, montañas, un lugar donde finalmente podríamos descansar sin sentirnos como intrusos. No sabía que esa cabaña sería el lugar donde mi hijo me abandonaría y donde comenzaría mi verdadera vida. 2 días después, Eduardo tocó a la puerta de nuestro cuarto a las 6 de la mañana. Mamá, papá, dijo, sin mirarnos directamente. Ya está listo. Vamos a la cabaña hoy. Mi corazón saltó. Miguel me miró con esos ojos que conocía tan bien, ojos que decían, ten cuidado, pero yo solo veía la posibilidad de un nuevo comienzo, un lugar donde no seríamos una carga. Empacamos nuestras pocas pertenencias en una maleta vieja. No teníamos mucho. Después de vender nuestra casa para ayudar a Eduardo con su negocio, el negocio que fracasó, todo lo que nos quedaba cabía en una maleta. En el auto, Leticia se sentó adelante, sus dedos deslizándose por su teléfono como siempre. Ni siquiera dijo buenos días. Miguel y yo nos apretamos en el asiento trasero con nuestra maleta. Eduardo, mijo, dije, tocando el hombro de mi hijo. Gracias por esto. Sé que ha sido difícil para ustedes tenernos en casa. Él no respondió. Solo asintió, sus nudillos blancos en el volante. Salimos de la Ciudad de México, mientras el sol apenas comenzaba a salir. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios se hacían más pequeños, más escasos. Las calles pavimentadas se convirtieron en carreteras de 2 carriles, luego en caminos de tierra. Eduardo, dijo Miguel después de 2 horas, su voz áspera por el desuso. ¿Qué tan lejos está? No mucho más, murmuró Eduardo, pero seguimos conduciendo. Y conduciendo. Las montañas se levantaban a nuestro alrededor como gigantes. El teléfono de Leticia dejó de tener señal. Ella maldijo en voz baja. Yo trataba de ver la belleza, los pinos, el cielo azul imposible, pero algo frío se instaló en mi estómago. Estábamos muy, muy lejos de todo. Finalmente, después de 3 horas, Eduardo giró por un camino casi invisible entre los árboles. El auto rebotaba sobre piedras y raíces. Y entonces la vi. La cabaña. O lo que quedaba de ella. Dios mío, susurré. Las paredes de madera estaban grises, podridas en algunos lugares. El techo tenía agujeros visibles. Las ventanas, las que quedaban, estaban rotas. La maleza crecía hasta las puertas. Eduardo, dijo Miguel, su voz dura. ¿Qué es esto? Es la cabaña. Eduardo salió del auto rápidamente, evitando nuestros ojos. Necesita trabajo, pero... ¿Trabajo? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Eduardo, esto está en ruinas. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde está el agua? Hay un arroyo cerca, dijo, sacando nuestra maleta del auto. Y yo volveré pronto con más cosas, con herramientas. Esto es solo temporal, mamá. Solo hasta que... ¿Hasta que qué? Preguntó Miguel, y había algo peligroso en su voz que rara vez escuchaba. Eduardo dejó la maleta en el suelo. Por un momento, pensé que iba a abrazarme, que iba a decir que era una broma, que nos llevaría de vuelta. En cambio dijo, lo siento, y se subió al auto. Eduardo, corrí tras el auto, mis viejas piernas tropezando en la tierra desigual. Eduardo, espera, no entiendo. Pero el auto ya estaba dando la vuelta, levantando polvo. Vi el rostro de Leticia por la ventana, mirando hacia adelante, sin expresión. Y Eduardo, mi hijo, mi único hijo, ni siquiera miró atrás. Los vi desaparecer entre los árboles. El sonido del motor se desvaneció. Y entonces solo quedó el silencio de las montañas. Miguel abrió la maleta con manos temblorosas. Dentro había ropa vieja, algunas latas de comida y un sobre. Lo abrí. La letra de Eduardo, garabateada y temblorosa. Lo siento, mamá. No puedo más. La cabaña es de ustedes ahora. Perdóname. Eduardo. El papel cayó de mis manos. Nos dejó, susurré. Miguel. Nuestro hijo nos dejó. Miguel no dijo nada,
Solo me abrazó mientras yo lloraba en su pecho. Y por primera vez en 45 años de matrimonio, sentí sus lágrimas mojando mi cabello. Esa noche, acurrucados bajo mantas viejas que Eduardo había dejado, escuché a Miguel llorar. Y yo, mirando el techo roto donde se veían las estrellas, me pregunté cómo sobreviviríamos. No sabía que esas mismas estrellas me mostrarían el camino. Desperté con el sol atravesando los agujeros del techo, dibujando círculos de luz sobre mi cara. Por un momento bendito, no recordé dónde estaba. Entonces, lo recordé todo. Miguel ya estaba despierto, sentado en el suelo de madera podrida, mirando sus manos, las mismas manos que había visto inmóviles durante 2 años en la casa de Eduardo. Pero ahora las giraba lentamente, como si las viera por primera vez. Tenemos que hacer un inventario, dije. Mi voz ronca. Si iba a llorar, ya había llorado suficiente anoche. Ahora teníamos que sobrevivir. Abrimos las latas que Eduardo había dejado. 3 latas de frijoles, 2 de atún, una de duraznos. Eso era todo. Tal vez 3 días de comida si éramos cuidadosos. Tal vez. Agua, dijo Miguel, su primera palabra de la mañana. Tenía razón. Sin agua, la comida no importaba. Salí de la cabaña, si es que podía llamarse cabaña, y miré alrededor. Montañas por todos lados, pinos altos, cielo imposiblemente azul. Era hermoso de una manera que dolía. Eduardo nos había dejado en el paraíso, o en el infierno. Todavía no sabía cuál. Voy a buscar agua, le dije a Miguel. Tú, descansa. Pero cuando me volví, él ya estaba de pie, caminando alrededor de la cabaña, tocando las paredes, mirando el techo. Había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto en años. Caminé por el bosque, siguiendo el sonido que pensé que podría ser agua. Mis piernas protestaban. 68 años no perdonan, pero seguí. Y entonces la escuché. Agua corriendo. El arroyo era pequeño pero claro, bailando sobre piedras pulidas. Me arrodillé, hundí mis manos en el agua helada y bebí. Sabía a vida. «Miguel», grité, corriendo de vuelta tan rápido como mis viejas rodillas me permitían. «Miguel, hay agua». Agua limpia. Lo encontré en el techo. En el techo. «¿Qué estás haciendo?», jadeé, mi corazón latiendo por el miedo y el ejercicio. «Arreglándolo», dijo simplemente. Había encontrado herramientas viejas en un cobertizo medio derrumbado. Un martillo oxidado, clavos doblados, algunas tablas podridas que todavía servían. «Mira, Rosa». Mis manos recuerdan. Y mientras lo veía trabajar, vi algo milagroso. Las manos que habían estado muertas durante 2 años cobraron vida. Cada golpe del martillo era seguro. Cada clavo encontraba su lugar. No era rápido, ya no tenía 20 años, pero era preciso, era hermoso. Pensé que era inútil, dijo sin dejar de trabajar, su voz quebrándose un poco. Pensé que ya no servía para nada. Nunca fuiste inútil, mi amor, susurré. El mundo solo olvidó tu valor. Eduardo olvidó tu valor. Trabajamos todo el día. Miguel en el techo, yo limpiando, organizando, haciendo lo que podía. Cuando el sol comenzó a bajar, teníamos un techo que no goteaba. Teníamos agua. Teníamos un plan para mañana. Teníamos esperanza. Estaba llenando nuestras botellas en el arroyo cuando lo sentí. Esa sensación de ser observada. Me volteé. Un hombre viejo, más viejo que nosotros tal vez, estaba parado entre los árboles. Alto, delgado, con ropa de trabajo gastada y un sombrero de paja. Nos miraba con ojos entrecerrados, su expresión imposible de leer. «Buenas tardes», dije. Mi voz temblando solo un poco. No respondió. Solo nos miró por un largo momento. A mí, al agua, a la cabaña detrás de mí, donde Miguel todavía trabajaba. Entonces, sin una palabra, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Mi corazón latía fuerte. ¿Quién era? ¿Vivía cerca? ¿Era peligroso? Esa noche, mientras Miguel dormía, un sueño más tranquilo que la noche anterior. Yo permanecí despierta, mirando las sombras. Teníamos agua,
Teníamos un techo reparado, teníamos esperanza, pero ahora también teníamos un observador, y no sabía si eso era bueno o malo. 2 días después, estaba lavando nuestra ropa en el arroyo cuando escuché pasos pesados detrás de mí. Me volteé y ahí estaba, el hombre del sombrero de paja, pero esta vez no se escondía entre los árboles, caminaba directo hacia mí, su rostro curtido por el sol fruncido en lo que parecía ser enojo permanente. ¿Qué hacen aquí? Su voz era áspera como la corteza de los pinos. Esta cabaña está abandonada hace años. No tienen derecho. Me puse de pie, mis rodillas protestando, pero mantuve la barbilla en alto. Ya había sido humillada suficiente. No iba a dejar que este extraño me hiciera sentir como una intrusa en el único lugar que teníamos. Nosotros también fuimos abandonados, señor, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, por nuestro propio hijo. Algo pasó por su rostro, un destello de algo que no pude identificar, pero su expresión se endureció de nuevo. Eso no les da derecho a estar aquí. Tengo esto. Saqué la nota de Eduardo de mi bolsillo. La había estado cargando como evidencia, como prueba de que no estábamos locos, de que esto realmente había pasado. Lea. Se la extendí con mano temblorosa. Él la tomó, sus propias manos, grandes, callosas, trabajadoras, temblando ligeramente mientras leía. Lo siento, mamá, no puedo más. La cabaña es de ustedes ahora. Leyó en voz alta, su voz quebrándose en la última palabra. Se quedó mirando el papel por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, grises como el cielo antes de la tormenta, estaban húmedos. Yo, aclaró su garganta, yo conozco estas palabras. Las he escuchado en mi silencio. ¿Qué quiere decir? Pregunté suavemente. Mis hijos. Las palabras salieron como si le dolieran. 5 años sin una visita. Viven a 2 horas de aquí, en Oaxaca. Mi esposa, ella murió esperándolos. Les llamé, les rogué. Nunca llegaron a tiempo. Mi corazón se apretó. Lo siento mucho. No quiero tu lástima. Pero su voz había perdido el filo. Me devolvió la nota, nuestros dedos tocándose por un momento. Me llamo Ramón. Ramón Castillo. Vivo al otro lado de esa colina. Rosa, Rosa Méndez. Y mi esposo Miguel está en la cabaña. Ramón miró hacia donde Miguel estaba trabajando, ahora reparando la puerta, y algo como respeto cruzó su rostro. ¿Él hizo eso? Preguntó, señalando el techo reparado. Sí, era carpintero. Todavía lo es. Ramón asintió lentamente, se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Hay verduras silvestres al este, dijo sin mirarme, su voz de vuelta a ese tono áspero. Quelites, verdolagas, y el agua del arroyo es mejor por las mañanas, menos sedimento. Hizo una pausa. No es por ustedes, solo no quiero verlos morir aquí. Don Ramón, lo llamé mientras se alejaba. Gracias, gracias por vernos. Se detuvo, sus hombros tensos. Por un momento pensé que iba a decir algo más. En cambio, solo levantó una mano, medio saludo, medio despedida, y desapareció entre los árboles. Miguel apareció a mi lado, un martillo todavía en su mano. ¿Quién era? Un hombre como nosotros, dije, doblando la nota de Eduardo y guardándola de nuevo. Un hombre olvidado por sus hijos, un hombre que todavía recuerda cómo ser humano. Esa noche seguí las instrucciones de Ramón y encontré las verduras silvestres. No eran mucho, pero eran algo. Y mientras las cocinaba sobre nuestro pequeño fuego, pensé en ese hombre solitario al otro lado de la colina, 3 ancianos olvidados en una montaña. Y aunque él no lo admitiera todavía, acabábamos de formar una familia. Una familia elegida, no de sangre, una familia de supervivencia. 2 semanas después, nuestra cabaña ya no era una ruina. Me desperté con el olor a café. Don Ramón había traído granos tostados ayer, y el sonido del martillo de Miguel. Siempre el martillo. Desde el amanecer hasta el atardecer, esas manos que Eduardo había considerado inútiles no paraban de crear. Salí al porche que Miguel había construido la semana pasada. No era solo funcional, era hermoso.
los barandales tallados con diseños de hojas y pájaros, cada tabla lijada hasta brillar, las uniones tan perfectas que parecían crecer de la madera misma. Buenos días, Rosa. Don Ramón estaba sentado en una de las sillas que Miguel había hecho, sillas que ahora teníamos suficientes para tres, bebiendo café y mirando el valle. Ya no se escondía detrás de su osquedad. Ahora sonreía. A veces hasta reía. Buenos días, don Ramón. ¿Durmió bien? Mejor que en años. Y lo decía en serio. Desde que había empezado a cenar con nosotros, primero de pie, luego sentado, luego quedándose hasta tarde compartiendo historias, había algo diferente en él. Menos solo, más vivo. Miguel salió de la cabaña cargando una mesa que me dejó sin aliento. Miguel, susurré. Eso es, para ti, dijo simplemente, para tu jardín, para que pongas las plantas. La mesa era una obra de arte. La madera, rescatada de árboles caídos que don Ramón le había mostrado, pulida hasta revelar vetas doradas. Las patas talladas con patrones geométricos que había aprendido de su padre. La superficie tan lisa que reflejaba el cielo. Don Ramón se levantó, caminó alrededor de la mesa, pasó sus manos callosas por la madera. Miguel, dijo, su voz seria, esto no es solo carpintería. Es solo una mesa, dijo Miguel, pero vi el rubor en sus mejillas. No. Don Ramón lo miró directamente. Esto es arte. En Oaxaca, en las galerías del centro, venderían esto por 5,000 pesos. Fácilmente. Miguel se quedó inmóvil. ¿5,000? No, es excepcional, interrumpió don Ramón. Y tú lo sabes, o solías saberlo antes de que te hicieran olvidar. Vi lágrimas en los ojos de mi esposo. 70 años y llorando de orgullo. Pensé que ya no servía, susurró. Pensé que era demasiado viejo, demasiado lento, demasiado... Tus manos recuerdan, dije, tomándolas entre las mías. Y ahora tú también recuerdas quién eres. Esa tarde, mientras Miguel y don Ramón trabajaban juntos, el maestro y el aprendiz, aunque don Ramón tenía más años, yo trabajé en mi jardín. Las semillas que don Ramón había traído estaban brotando. Tomates, chiles, cilantro, calabazas. Pero también había plantado flores, caléndulas naranjas, cosmos rosas, girasoles que seguían al sol, porque la belleza también era supervivencia. La belleza también era resistencia. Abuela solía decir, comentó don Ramón mientras descansaban, que un jardín es un acto de fe. Plantas hoy creyendo en mañana. Tu abuela era sabia, dije. Como tú, respondió, y ya no era el hombre hostil que nos había confrontado semanas atrás. Era familia. Al atardecer, los tres nos sentamos en el porche. Miguel había hecho cojines con tela vieja y relleno de hojas de pino. Don Ramón había traído pan casero. Yo había cocinado verduras de nuestro jardín. Y mientras el sol pintaba el cielo de naranja y oro, me di cuenta de algo. Era feliz. Por primera vez en años, tal vez en décadas, era genuinamente feliz. No porque tuviera mucho, sino porque tenía suficiente. Tenía a Miguel redescubriendo su valor. Tenía a don Ramón, un extraño que se había vuelto hermano. Tenía este lugar que habíamos transformado con nuestras manos. Miguel, dije suavemente, ¿sabes qué? Soy feliz. Él tomó mi mano, sus dedos ásperos y fuertes. Yo también, mi amor. Eduardo nos dio un regalo sin saberlo. Nos devolvió a nosotros mismos. Ojalá Sofía pudiera ver esto, murmuré, pensando en mi nieta. Ojalá supiera dónde estamos. Don Ramón me miró con esos ojos grises que ahora brillaban con calidez. Tal vez algún día, Rosa. Las buenas historias siempre encuentran a quien necesita escucharlas. No sabía cuán pronto llegaría ese día, ni cómo esa nieta que tanto extrañaba cambiaría todo. 3 semanas después, estaba regando mi jardín cuando escuché algo que no había escuchado desde que Eduardo nos dejó. Un motor de auto. Miguel y don Ramón, que estaban lijando una nueva silla bajo la sombra del pino, se pusieron de pie de inmediato. Los tres miramos hacia el camino, tensos. En mi mente,
Una parte ridícula esperaba que fuera Eduardo, viniendo a disculparse. Pero no era Eduardo. El auto era pequeño, rojo, cubierto de polvo del camino. Se detuvo frente a la cabaña y una joven salió. Veintipocos años, jeans y una camiseta, el cabello largo recogido en una cola de caballo. Tenía un teléfono en la mano, mirando entre la pantalla y nuestra cabaña como si no pudiera creer lo que veía. Y entonces levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Abuela, su voz era un susurro. Abuela Rosa, el regador cayó de mis manos. Sofía, no parecía mi nieta. La última vez que la vi tenía 20 años, todavía en la universidad. Ahora era una mujer. Pero esos ojos eran los mismos que habían iluminado mi vida durante años. ¡Abuela! Corrió hacia mí, tropezando en su prisa, y yo corrí hacia ella, mis viejas piernas encontrando velocidad que no sabía que tenían. Chocamos en un abrazo que me robó el aliento. Ella era más alta que yo ahora, pero se encogió en mis brazos como cuando era niña, y estaba llorando, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Te encontré, sollozaba contra mi hombro. Finalmente te encontré. Pensé que te había perdido para siempre. Estoy aquí, mija, estoy aquí. Mis propias lágrimas mojaban su cabello. ¿Cómo nos encontraste? Miguel llegó, sus ojos también húmedos, y Sofía lo abrazó a él también. 3 generaciones, reunidas en un abrazo que sentía como respirar después de ahogarse. Busqué durante semanas, dijo Sofía, cuando finalmente pudimos separarnos, aunque seguía agarrando mi mano como si temiera que desapareciera. Papá me dijo que ustedes se habían mudado a Puebla con la tía Lucía, que querían paz, que no querían verme más. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me dijo que ustedes pidieron no tener contacto, que estaban cansados de la familia. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Yo les creí. Durante meses pensé que me habían olvidado, que ya no me querían. Sofía, no. Tomé su rostro entre mis manos. Nunca, nunca te olvidaríamos. Eduardo mintió. Lo sé, su voz se volvió dura. Encontré la dirección de esta cabaña limpiando su cuarto. Y tu pañuelo, abuela. El que te hice cuando tenía 10 años. Estaba escondido en el fondo de un cajón. Entonces supe que había mentido. Sobre todo, me robaron a mis abuelos, dijo, su voz quebrándose de nuevo. Y les robaron a su nieta. Don Ramón, que había estado observando en silencio, se aclaró la garganta. Sofía, soy Ramón, un amigo de tus abuelos. Bienvenida. Sofía lo saludó con una sonrisa temblorosa. Entonces se volteó y realmente miró la cabaña por primera vez. Su boca se abrió. Dios mío, susurró, caminando lentamente hacia el porche. Tocó los barandales tallados, miró las sillas, la mesa que Miguel había hecho. Abuela, ¿ustedes hicieron todo esto? Tu abuelo, dije con orgullo. Y yo hice el jardín. Sofía caminó por el jardín, tocando las flores, mirando las verduras. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, de la cabaña, del jardín, de Miguel junto a su trabajo, de mí entre mis flores. Esto es increíble, dijo, su voz llena de asombro. Abuela, papá te dejó en ruinas, y tú creaste el paraíso. Creamos, corregí. Los 3. Miré a Miguel y don Ramón. Familia no es quien te abandona, es quien se queda. Sofía me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez. Abuela, tengo 15,000 seguidores en TikTok e Instagram. Cuando les cuente tu historia, se detuvo, mirándome con esos ojos brillantes que conocía tan bien. El mundo necesita ver esto. Necesitan ver lo que el amor y la dignidad pueden construir. ¿Me dejas contarla? Miré a Miguel. Él asintió. Cuenta nuestra historia, mija. Si puede ayudar a alguien más, cuéntala. No sabía que en 3 días, 500,000 de personas llorarían con nosotros. Y que Eduardo vería cada segundo. Sofía pasó 2 días filmando. Me filmó contando nuestra historia, cómo Eduardo nos dejó, cómo sobrevivimos, cómo Miguel redescubrió sus manos, cómo don Ramón se convirtió en familia. Al principio estaba nerviosa frente a la cámara,
pero Sofía tenía un don para hacer que olvidaras que estaba ahí. Solo háblame a mí, abuela, decía. Cuéntame como si estuviéramos tomando café. Filmó a Miguel trabajando, sus manos expertas dando forma a la madera. Filmó mi jardín, las flores bailando en el viento. Filmó la cabaña desde todos los ángulos, mostrando lo que era y lo que se había convertido. Esto va a ser especial, dijo, sus ojos brillando mientras editaba en su laptop. Lo siento en mi corazón. Publicó el video un martes por la mañana. Para el miércoles por la tarde, el mundo había cambiado. Abuela, Sofía entró corriendo a la cabaña, su teléfono en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo. Abuela, mira, solo, mira, me mostró los números, 500,000 vistas. 500,000 de personas habían visto nuestra historia en 24 horas. Eso no puede ser real, susurré. Es real. Y mira los comentarios. Comenzó a leer, su voz quebrándose. ¿Eres mi héroe? Mi abuela también fue abandonada. Gracias por no rendirte. Esto me hizo llorar y sonreír al mismo tiempo. Miguel se sentó pesadamente, su rostro pálido. ¿500,000? Y subiendo. Sofía rió y lloró al mismo tiempo. Abuela, eres viral. El mundo te ama. Al día siguiente llegaron los primeros visitantes. Doña Esperanza, que tenía la tienda en el pueblo, trajo comida. Rosa, todo San Miguel está hablando de ustedes. Somos famosos por tener héroes. Padre Antonio llegó con herramientas y materiales. La iglesia hizo una colecta para ayudar. Joven Marco, el electricista del pueblo, instaló paneles solares. Sin cargo. Es un honor. Personas que nunca habíamos conocido llegaban con abrazos, lágrimas, historias propias de abandono y supervivencia. Nuestra cabaña se convirtió en un lugar de peregrinación, un símbolo. Y entonces, el tercer día, llegó ella, una mujer elegante, tal vez 50 años, vestida como si viniera de la ciudad, pero con ojos que sabían apreciar la belleza. Se presentó como Beatriz Ramírez, dueña de una galería en Oaxaca. Vi el video, dijo, caminando lentamente alrededor de los muebles de Miguel. Y tuve que venir. Esto, tocó una silla, sus dedos expertos. Esto es arte excepcional. Miguel la miraba como si hablara otro idioma. Maestro Miguel, quiero vender su trabajo en mi galería. Empezaríamos con 8,000 pesos por pieza. Yo tomo 30% de comisión. Usted se queda con 5,600 por cada mueble que venda. Miguel se tambaleó, yo lo sostuve. 8,000 pesos. Su voz era apenas un susurro. ¿Por una silla? Por arte, corrigió Beatriz. Y creo que podríamos vender 10 piezas al mes. Fácilmente. 56,000 pesos mensuales, maestro. Tal vez más. Miré a Miguel, 70 años, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. El hombre que Eduardo había considerado una carga inútil, acababa de convertirse en un artista exitoso. Eduardo nos dejó aquí para ahorrarse dinero, le susurré más tarde, cuando estábamos solos. Y ahora tenemos más que él jamás tendrá. Esa noche, mientras celebrábamos con nuestros nuevos amigos, porque ahora teníamos docenas, Sofía me mostró algo más en su teléfono. Abuela, papá vio el video. Mi corazón se detuvo. Me escribió. Dice, Sofía, ¿dónde están tus abuelos? Necesito hablar con ellos. Es urgente. Urgente. Después de 6 semanas de silencio, ahora era urgente. Miré a Miguel, don Ramón, Sofía, nuestra familia elegida. Que venga, dije, mi voz firme. Pero esta vez, nosotros tenemos el poder. No sabía cuánto poder hasta que llegó. 2 días después, escuché el motor que había estado esperando. El auto de Eduardo. Miguel, don Ramón y yo estábamos en el porche cuando apareció. Sofía estaba adentro, pero la llamé con un gesto. Necesitaba que estuviera aquí. Necesitaba testigos. Eduardo salió del auto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Leticia salió detrás de él, sus tacones hundiéndose en la tierra, su rostro mostrando disgusto por todo lo que veía. Mamá, Eduardo caminó hacia mí con los brazos abiertos. ¿Cuánto te he extrañado? Vine en cuanto pude. Di un paso atrás.
Sus brazos cayeron. ¿Cuánto me extrañaste? Mi voz era fría, más fría de lo que la había escuchado nunca. Durante las 6 semanas que no supiste si estábamos vivos o muertos, yo iba a regresar, pero el trabajo y... Mentiras. Miguel se puso de pie, su voz como trueno. Leímos tu nota, Eduardo. No puedo más. Nos abandonaste. Eduardo palideció. Miró alrededor, a la cabaña hermosa, al jardín floreciente, a don Ramón de pie junto a nosotros como un guardián, y algo cambió en su rostro. Algo que reconocí. Codicia. La cabaña se ve increíble, dijo, su voz cambiando. Mamá, papá, hicieron un trabajo maravilloso. Deberíamos hablar sobre el futuro, sobre cómo dividir las ganancias. Leticia interrumpió, impaciente como siempre. No podía mantener la farsa. Mira, la cabaña vale dinero ahora. Vimos el video, ese contrato de galería. Necesitamos discutir nuestra parte. ¿Su parte? La voz de don Ramón era peligrosa. ¿De qué hablas? Eduardo le lanzó una mirada furiosa a Leticia, pero el daño estaba hecho. Mamá, legalmente, yo soy tu hijo. Tengo derechos sobre las propiedades de la familia. Esta cabaña no es propiedad familiar. Miguel sacó papeles de su bolsillo, papeles que habíamos preparado con padre Antonio. Era propiedad abandonada del gobierno. La reclamamos legalmente bajo posesión adversa. Tenemos los documentos, los testigos. Tú no tienes nada aquí. Eduardo agarró los papeles, sus manos temblando. ¿Qué? Eso no puede ser legal. Es muy legal, dijo padre Antonio, saliendo de la cabaña con doña Esperanza y otros del pueblo. Eduardo no se había dado cuenta de que había llegado una multitud. Yo fui testigo, la cabaña es de ellos. Esto es ridículo, Leticia gritó. Invertimos en traerlos aquí, gastamos gasolina. ¿Invertir? Don Ramón rió amargamente. Los abandonaste como basura, y ahora quieres cobrar por ello. Papá, por favor. Eduardo me miró, y por un momento vi al niño que había sido. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo. Necesitamos el dinero. Perdí mi trabajo. Leticia y yo. Eduardo. Sofía salió de la cabaña, su teléfono en alto. 50.000 personas están viendo esto en vivo ahora mismo. El color abandonó el rostro de Eduardo. ¿Qué? He estado transmitiendo desde que llegaste. Cada palabra, cada mentira. Sofía miró la pantalla. Ah, ahora son 70.000. Los comentarios son, bueno, no son amables contigo, papá. Eduardo se tambaleó. Leticia le arrebató el teléfono a Sofía. Vio los comentarios y su rostro se retorció en furia. Esto es ilegal. ¿No puedes? Es completamente legal, dijo Sofía fríamente. Estamos en propiedad privada. Ustedes vinieron aquí, y el mundo merece saber la verdad. Me acerqué a mi hijo, el hijo que había cargado, alimentado, amado, el hijo que me había abandonado. Eduardo, dije suavemente, eres mi hijo, siempre lo serás, pero no eres bienvenido en mi vida. Construí esto sin ti, y seguiré sin ti. Mamá, por favor. Don Ramón, ¿puedes acompañar a mi hijo a su auto? Don Ramón asintió. Eduardo lo miró, a él, a Miguel, a la multitud de vecinos que nos rodeaban, y finalmente entendió. No tenía poder aquí, no tenía nada. Leticia ya estaba caminando hacia el auto, gritando algo sobre abogados que nadie escuchaba. Vi a mi hijo caminar hacia su auto, sus hombros caídos. No miró atrás. El auto desapareció entre los árboles. Sofía bajó su teléfono. 100.000 vistas, susurró. Y subiendo. Miré a mi familia, Miguel, don Ramón, Sofía, nuestros vecinos, y supe que había hecho lo correcto. Había elegido el amor sobre la sangre, y nunca me había sentido más libre. Una semana después, Sofía me mostró los números finales. 2 millones de vistas, abuela. El video de la confrontación tiene 2 millones de vistas. Me senté despacio. 2 millones de personas habían visto a mi hijo intentar robarme. 2 millones habían visto su vergüenza. ¿Cómo está él? Pregunté, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo.
Sofía suspiró. Perdió 3 oportunidades de trabajo. Los reclutadores vieron el video. Leticia lo dejó. Se fue con su hermana a Guadalajara. Sus amigos. Bueno, nadie quiere ser asociado con el hombre que abandonó a su madre. Sentí un dolor agudo en el pecho, no de arrepentimiento por mis acciones, sino de tristeza por lo que Eduardo había perdido, por lo que él mismo había destruido. ¿Y él? Pregunté suavemente. ¿Cómo está él realmente? Solo, muy solo. Miguel puso su mano sobre la mía. Rosa, tú no causaste su sufrimiento. Él eligió su camino. Tenía razón, pero el corazón de una madre no siempre escucha a la razón. Esa tarde, Padre Antonio vino a visitarme. Nos sentamos en el porche, bebiendo café mientras el sol comenzaba a bajar. Estás luchando con algo, dijo. No era una pregunta. El perdón, admití. No sé si debo perdonarlo, si puedo. El perdón, dijo Padre Antonio lentamente, no es para la comodidad de él, Rosa, es para tu paz. Puedes perdonar en tu corazón y aún así mantener tus límites. Perdonar no significa olvidar, no significa abrir tu puerta de nuevo. ¿Entonces puedo amarlo y aún así no quererlo en mi vida? No solo puedes, a veces debes. Me miró con esos ojos sabios. El amor con límites no es menos amor. Es amor sabio. Sus palabras me dieron paz. Al día siguiente llegó una carta. La letra de Eduardo, pero diferente. Sin prisa, sin excusas. Mamá, no te escribo para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo porque necesitas saber la verdad. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi esposa, mis amigos, mi dignidad, y lo único que lamento no es haberlo perdido, es haberte perdido a ti. Finalmente entiendo lo que hice. No solo te abandoné, te robé tu valor, tu hogar, tu dignidad, y tú, con tus propias manos, recuperaste todo. Eres más fuerte que yo jamás seré. No te pido que me perdones, no te pido que me recibas. Solo te pregunto, ¿puedo algún día ganarme el derecho de conocerte de nuevo? ¿De aprender de ti cómo ser fuerte? No hoy, lo entiendo, pero algún día. Si tú lo permites. Con vergüenza y amor, Eduardo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras Miguel leía la carta sobre mi hombro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Guardar esta carta, dije lentamente. Tal vez, en años, cuando él haya cambiado de verdad, cuando haya aprendido a vivir con las consecuencias, hablaremos. Pero hoy no. Hoy es para nosotros. Eso es sabiduría, dijo don Ramón, quien había llegado sin que lo notáramos. Amor con límites. Esa tarde, el pueblo se reunió en nuestra cabaña. Padre Antonio tenía una propuesta. Rosa, Miguel, su historia ha tocado a miles, pero hay otros como ustedes, ancianos abandonados, olvidados, que necesitan saber que pueden florecer también. ¿Qué propones?, preguntó Miguel. Que conviertan esta cabaña en un refugio oficial, casa de esperanza, un lugar donde ancianos abandonados puedan venir, aprender, sanar, donde ustedes les enseñen carpintería, jardinería, supervivencia y dignidad. Miré a Miguel, sus ojos brillaban. Nuestro dolor, susurré, puede ser la esperanza de otros. Exactamente, dijo doña Esperanza. Ya tenemos 3 ancianos en el pueblo que quieren venir. Y con el dinero de la galería de Miguel, podemos construir más cabañas pequeñas, crear una comunidad. El primer huésped, dijo don Ramón con una sonrisa tímida. ¿Puedo ser yo? No porque no tenga casa, sino porque aquí tengo familia. Lo abracé, este hombre que había sido un extraño hostil, y ahora era un hermano. Siempre fuiste familia, don Ramón, desde el momento en que decidiste vernos. Firmamos los papeles esa noche. Casa de Esperanza abriría en un mes. Y mientras firmaba, pensé en todos los ancianos que se sentían invisibles, olvidados, sin valor. Pronto sabrían lo que yo había aprendido. Nunca es tarde para florecer. Y nosotros les enseñaríamos cómo. 3 meses después, desperté con el olor a café y pan recién horneado, pero esta vez no lo había hecho yo sola. En la cocina de Casa de Esperanza,
Nuestra cabaña ampliada con 2 cabañas más pequeñas, doña Carmen, don Ramón y don Felipe preparaban el desayuno juntos. 3 ancianos que habían llegado rotos, ahora riendo mientras discutían sobre cuánta canela necesitaba el pan. «Buenos días, Rosa», dijo doña Carmen, su sonrisa iluminando un rostro que 3 semanas atrás solo mostraba desesperación. «Hice el café como me enseñaste. Me serví una taza, saboreando no solo el café, sino el momento. Esto era lo que habíamos construido. No solo un refugio, sino una familia». «Rosa», llamó Miguel desde su taller. Ahora un espacio hermoso donde enseñaba carpintería a don Felipe. «Ven a ver esto». Don Felipe había terminado su primera silla. No era perfecta, las patas estaban ligeramente desiguales, pero era suya, hecha con sus propias manos que pensó que ya no servían para nada. «Es hermosa», dije, y lo decía en serio. «Mis manos recordaron», susurró don Felipe, las lágrimas corriendo por su rostro. Las mismas palabras que Miguel había dicho meses atrás. Esa tarde llegó una visitante inesperada. Una mujer elegante con un maletín de abogado. «Señora Rosa», dijo, «represento a un donante anónimo que vio su historia. Desea establecer un fondo de 500,000 pesos para Casa de Esperanza, para asegurar que continúe para siempre». Me senté despacio. 500,000 pesos. Suficiente para años. Para docenas de ancianos. «¿Quién?», pregunté. «Anónimo», repitió. «Solo dijeron, para que nadie más tenga que florecer solo». Más tarde, Sofía llegó con noticias aún más sorprendentes. «Abuela, hay 15 casas de esperanza ahora. 15. En todo México». Tu historia inspiró un movimiento. Mostró su teléfono, fotos de otras cabañas, otros ancianos sonriendo, otros jardines floreciendo. Y hay conversaciones en el gobierno sobre derechos de ancianos, protecciones legales contra el abandono. Miré las fotos, cada rostro una historia de dolor transformado en esperanza. «No fue mi historia», dije suavemente. «Fue nuestra historia, de todos los olvidados». Al atardecer, una nueva huésped llegó. Doña Lucía, 72 años, dejada por su familia en un asilo que no podía pagar. Había visto nuestro video. Había viajado 2 días para encontrarnos. «No sé si puedo hacer esto», dijo, mirando el jardín con ojos llenos de dudas. «Soy vieja, inútil». Reconocí esas palabras. Las había dicho yo misma. «Ven», dije, llevándola al jardín. «Te voy a enseñar algo». Le di semillas, las mismas semillas que don Ramón me había dado meses atrás. «Plantas estas semillas hoy», dije, arrodillándome junto a ella en la tierra. «En semanas flores. Así somos nosotros, doña Lucía. Nunca es tarde para florecer. Incluso en invierno, especialmente en invierno, podemos crear primavera». Sus manos temblaban mientras presionaba las semillas en la tierra, pero había algo en sus ojos que no estaba antes. Esperanza. Esa noche, mientras el sol pintaba el cielo de oro y rosa, me senté en el porche con Miguel, don Ramón y nuestros nuevos huéspedes. El abogado de la galería había llamado. Miguel había vendido 20 piezas este mes. Teníamos más de lo que jamás soñamos, pero lo que teníamos no era dinero. Era propósito, era familia, era la certeza de que nuestro dolor no había sido en vano. «¿Sabes qué, Miguel?», dije, tomando su mano curtida. «Eduardo nos dio un regalo, nos obligó a descubrir que nuestro valor nunca vino de él, siempre estuvo aquí». Toqué mi pecho. «Aquí». Miguel besó mi frente, y ahora le enseñamos eso a otros. Miré a doña Lucía, ya hablando con doña Carmen sobre el jardín. Miré a don Felipe, admirando su silla con orgullo. Miré a don Ramón, este hombre que había sido un extraño y ahora era mi hermano. Y supe que Eduardo había estado equivocado sobre todo. No éramos una carga, éramos maestros, sobrevivientes, flores que florecían en invierno, y nuestra primavera apenas comenzaba. Bienvenidos a Casa de Esperanza, donde los olvidados recuerdan que son inolvidables. Amigos, si llegaron hasta aquí, déjenme compartirles lo que estos meses me enseñaron. Primero, su valor no viene de afuera.
No viene de sus hijos, ni de su trabajo, ni de cuánto dinero tienen en el banco. Viene de aquí dentro, de sus manos que pueden crear, de su corazón que puede amar incluso después del dolor, de su espíritu que puede florecer incluso en el invierno más duro. Segundo, nunca. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Tengo 68 años y construí la vida más hermosa que jamás he tenido. Si yo pude, ustedes pueden. No importa su edad. No importa cuántas veces les hayan dicho que ya no sirven. Esas son mentiras que otros necesitan creer para sentirse poderosos. Tercero, la familia verdadera no es solo sangre. Es quien aparece, quien se queda cuando otros se van, quien los ve cuando el mundo los ignora. Don Ramón, Sofía, nuestra comunidad. Ellos me salvaron tanto como yo me salvé a mí misma. Y finalmente, el perdón es posible sin reconciliación. Pueden amar a alguien y aún así no quererlos en su vida. El amor con límites no es menos amor. Es amor sabio. Es amor que se respeta a sí mismo primero. Si están escuchando esto y se sienten olvidados, invisibles, como una carga, mírenme, yo estuve exactamente donde están ustedes. Abandonada, rota, convencida de que ya no importaba. Y hoy, soy más feliz de lo que jamás fui. Su historia no ha terminado, apenas está comenzando. Si esta historia tocó su corazón, compártanla. Tal vez hay alguien en su vida, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, que necesita escuchar que todavía tienen valor, que todavía pueden florecer. Y si son ustedes quienes lo necesitan oír, bienvenidos a Casa de Esperanza. Aquí todos florecemos. Con todo mi amor, Rosa María Méndez.